Tenemos distintas formas de expresar un número complejo. La más natural es la forma binómica, que no es otra cosa que las coordenadas de un punto tomando la parte real en el eje de las X y la parte imaginaria en el eje de las Y. Pero también podríamos decir que nos basta para definir ese número complejo un vector de posición. Y un vector de posición tiene un módulo, que no es otra cosa que el propio módulo del número complejo. Las coordenadas de nuestro número complejo son los catetos de un triángulo rectángulo. Luego, si aplicamos el teorema de Pitágoras, el módulo será igual a la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. O lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de 18. Claro que si el 18 lo descomponemos como 9 por 2, el 9 lo podemos sacar del radical. Podemos extraer ese factor de radical puesto que 9 es 3 elevado al cuadrado. Por tanto, nos queda 3 raíces de 2. Pero ese vector de posición tiene un ángulo con el eje de las X. La tangente de alfa, por definición, es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. En nuestro caso, como los catetos son iguales, 3 partido por 3. Alfa, por tanto, sería la arcotangente de 1. Y eso nos da en la calculadora 45 grados. Pues muy bien, ya tenemos un módulo y un argumento, que es como vamos a llamar a ese ángulo. Eso nos permite representar el número 3 más 3i de otra forma distinta, consignando lo que vendría a ser su módulo, que en nuestro caso es 3 raíces de 2, y poniéndole un subíndice que es el argumento, 45 grados, el ángulo que forma el vector de posición con el eje de las X. Tenemos, por tanto, una forma polar y una forma binómica, pero si aplicamos los conceptos de seno y coseno en ese triángulo rectángulo, también podríamos decir que z es lo mismo que 3 raíces de 2 por el coseno de 45 grados más i por el seno de 45 grados. Y esta sería la forma trigonométrica del número complejo considerado, que en este caso es 3 más 3i. Vamos a realizar una operación básica con este número complejo. Vamos a operar con él calculando una potencia sencilla, una potencia que podríamos calcular aplicando los productos notables, que sería 3 más 3i elevado al cuadrado. Pues bien, ¿cómo calculamos 3 más 3i elevado al cuadrado? La manera más sencilla, aparte de que podemos aplicar directamente las propiedades de los productos notables, es multiplicándolo por sí mismo. Por eso voy a situar uno debajo del otro. Y vamos a realizar la multiplicación como hemos realizado con otras parejas de números complejos en clase. Si yo cojo 3 más 3i y lo sitúo uno debajo del otro y empiezo a multiplicar, lo que obtendría sería 3i por 3i, que son 9i al cuadrado. 3i por 3, que serían 9i. Y sigo multiplicando. 3 por 3i, 9i. Y 3 por 3, que son 9. Todos nos dan positivo porque todos los signos son positivos. Trazamos una raya y ahora recordamos que ese i elevado al cuadrado es la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado. En consecuencia nos tiene que dar menos 1. Porque en cualquier caso el cuadrado se me iría con la raíz. Bueno, pues menos 1 por 9 serían menos 9. Podemos escribir, por tanto, esa primera suma como menos 9. A continuación, 9i más 9i, que serían 18i. Y por último, el número real, 9. Claro que ahí hay un 9 sumando y un 9 restando. Luego los podemos eliminar. Y el resultado final de nuestra operación, el de elevar al cuadrado 3 más 3i, sería 18i. Vamos a borrar esto y recordando que este mismo número se puede expresar en forma polar, porque lo estuvimos calculando antes, y ese número en forma polar era 3 raíces de 2 como módulo y como argumento 45 grados, y vimos cómo se calculaban las potencias de un número complejo en forma polar, y resulta incluso más sencillo que multiplicarlo sucesivamente en forma binómica. Lo que vamos a hacer es coger ese 3 raíz de 2 sub 45 y lo vamos a elevar al cuadrado.
Eso significa que el módulo, 3 raíces de 2, va a quedar elevado al cuadrado y que 45 grados, el argumento, va a quedar multiplicado por el exponente y por tanto sería 2 por 45. Esa parte, la de 3 raíces de 2 elevado al cuadrado, vamos a hacerlo a un ladito y verás que sería 3 elevado al cuadrado, el cuadrado de cada uno de los factores, por raíz de 2 elevado al cuadrado. Claro que la raíz de 2 elevado al cuadrado, el cuadrado se me va con la raíz y me queda 2 por 9, que son 18. Por tanto, el resultado final de esa operación sería 18 sub 90, donde 18 es el módulo y 90 es el argumento. Z elevado al cuadrado sería 18 sub 90. Pero valiéndonos de la forma trigonométrica, vamos a comprobar que es el mismo número que calculamos al multiplicarlo en forma binómica. Nosotros, conociendo el módulo y el argumento, si lo pasamos a la forma trigonométrica, ese número en forma polar sería 18 por paréntesis el coseno de 90 más i por el seno de 90. Ahora bien, por lo poquito que sabemos de trigonometría, el coseno de 90 vale 0 y el seno de 90 vale 1. El coseno de 90 al valer 0 va a desaparecer y por tanto solo nos queda una multiplicación posible, 18 por i. Luego, escribir 18 sub 90 es exactamente lo mismo que escribir 18i. Y tal y como acabamos de comprobar, este resultado, 18i, fue el mismo que obtuvimos antes. Luego la forma trigonométrica lo que nos va a permitir será pasar de una forma a otra, siempre que conozcamos el módulo y el argumento. Y desde luego resulta muchísimo más operativo y más sencillo multiplicar en forma polar o hallar una potencia en forma polar que hacerlo en forma binómica. Nuestros resultados, por tanto, son idénticos y da exactamente lo mismo operar de una manera que operar de la otra. Para que nos sirva de resumen, al final nosotros lo que tenemos es 3 maneras distintas de expresar un mismo número complejo. De una parte, la forma binómica. El número viene dado por una parte real y una parte imaginaria. Z es igual a más bi. Otra, la forma polar, donde viene dado por el módulo y el argumento. Y por último, la forma trigonométrica. Es esa que ves ahí. Y lo más importante, la forma trigonométrica lo que nos va a permitir es pasar de un tipo al otro tipo. Espero que este vídeo te haya servido como resumen de todo el tema, aunque evidentemente hay muchas operaciones, que ya lo vimos en otro vídeo, que tendremos que hacer en forma binómica. Pues nada, me despido. Nos vemos en clase.